Uno de mis films favoritos de John Carpenter es Christine, una película que habla sobre la sexualidad a partir de la obsesión por lo material. El protagonista de esta historia es el actor Kit Gordon, quien interpreta al joven Arnie Cunningham. Estamos ante un adolescente un poco atolondrado e impopular, el que además experimenta episodios de bullying de parte de algunos de sus compañeros. Sin embargo, tiene un buen amigo caracterizado por el actor John Stockwell, quien lo apoya y lo protege. Hasta aquí parece el típico escenario de un film de corte adolescente, entre jóvenes populares e impopulares. Pero Carpenter en el prólogo del film nos conecta con la historia de un tercer personaje, Christine, un automóvil marca Plymouth Fury fabricado en 1958. 20 años antes de la historia de la película, en una cadena de ensamblaje, somos testigos como este llamativo vehículo esconde algo más que ruedas y una carrocería de color rojo. Es la representación del mal, sin que podamos comprender su origen. Es una fuerza destructiva que busca la falta de voluntad de cualquier persona. Arnie Cunningham se obsesiona con este automóvil, lo repara y deposita en este toda la rabia y frustración producto de su falta de habilidades sociales. John Carpenter, un ferviente crítico de la sociedad de consumo, nos muestra a través del protagonista de Christine una historia que habla sobre cómo enfrenta el ser humano su voluntad, cómo cambia su voluntad y sus percepciones a partir de su obsesión o su dependencia hacia artículos inanimados. La frustrada sexualidad de Arnie Cunningham, además, se focaliza en un vehículo de color rojo que simboliza tanto pasión como furia, como esta frustración constante. Christine, también, este vehículo es vengativa, a la vez que seduce con sus ángulos y carrocería. Es interesante cómo John Carpenter muestra los cambios de personalidad del protagonista, el que pasa de la desconfianza hasta transformarse en alguien temerario y totalmente apático. Aquí somos testigos de los comportamientos obsesivos y de nuestra proyección personal hacia objetos que creemos que nos definen, pero que finalmente son solo una ilusión. Christine se basa en la novela homónima del escritor estadounidense Stephen King, quien siempre a lo largo de toda su narración, de todos sus cuentos y su historia, nos ha mostrado cómo el mal es capaz de estar presente en cualquier cosa, en cualquier objeto material, en cualquier ámbito. Siempre se manifiesta como una fuerza, como algo que simplemente está ahí presente y que nos acompaña en la vida diaria y que está ahí también un poco para ser descubierto. Y esos intereses de Stephen King calzan perfectamente con los intereses de toda la filmografía carpenteriana. También John Carpenter tiene la capacidad para mostrarnos con pocos recursos una continua sensación de incomodidad. Al igual que el protagonista, también sentimos una fascinación extraña hacia Christine. De alguna manera disfrutamos sus vendetas, sus venganzas, pero también nos sentimos incómodos. También recordamos nuestras propias obsesiones hacia las cosas, por aquel falso sentido de estatus y pertenencia que realmente no es cierto. John Carpenter siempre ha sido un cineasta que se caracteriza por sus puestas en escena, por trabajar imágenes que logran impactar al público, a las audiencias, y Christine no es la excepción. Hay una escena que es muy sugerente y que podría resumir toda la película en sí. Es cuando el vehículo, luego de haber sido destruido, se recompone, se rematerializa y se muestra su esencia, esta esencia maligna, al protagonista. Esa es una escena muy interesante porque también está acompañada por un score, por sonidos que introducen el instrumento del saxofón, un sonido que se vincula principalmente al romanticismo, a la sexualidad. Vemos en imágenes como Christine se transforma, empieza a materializarse nuevamente, a recomponerse. Y la escena es muy sugestiva porque el protagonista entiende y comprende y se produce también una especie de empatía, una complicidad también entre hombre, entre máquina, entre ser humano y este espíritu maligno. El protagonista siente una fascinación en esas imágenes y muestra, la forma en que John Carpenter lo muestra es muy interesante, con movimientos de cámara que van describiendo cómo el vehículo empieza a armarse, cómo arma sus espejos, cómo también arma o rearma su carrocería. Es una escena muy sexual, pareciera ser que estuviéramos ante un encuentro muy íntimo o, por ejemplo, asimilado a cuando una mujer con un hombre tienen intimidad y la mujer empieza a revelar, a mostrar su cuerpo, su figura, y aquello es también una escena que muestra esta obsesión, este lazo que va a ser muy difícil de romper
o de destruir entre este joven sin personalidad, donde deposita esta falta de confianza en un vehículo inanimado que es capaz de poder hacer cualquier cosa por él. También otro aspecto interesante es que en la cultura estadounidense el automóvil, la obtención de un primer vehículo, es casi un rito en esta sociedad. Habla de la emancipación, del paso de la adolescencia a la etapa adulta. The Thing se transformó en una película de culto, en el film más logrado de John Carpenter. Sin embargo, su estreno en 1982 fue un fracaso. Esta situación desencantó al cineasta, que recién se pudo recuperar anímicamente con un film más acotado y con menor presupuesto como Christine, una de sus obras que tuvo una mayor aceptación tanto de público como de la crítica especializada. Christine es una crítica abierta a la sociedad de consumo, a cómo nuestras pasiones y obsesiones terminan focalizándose en objetos y terminan de alguna manera también deshumanizándonos y desconectándonos de la realidad. Christine es una película tremendamente entretenida, muy profunda en lo que muestra en imágenes, una película que tiene muchos subtextos y significados, y que al final muestra cómo el mal es capaz de imponerse y de ganar terreno, en este caso la voluntad del protagonista. Es una película que nos advierte, como suele pasar en toda la filmografía de John Carpenter. Siempre John Carpenter nos advierte sobre todos estos fenómenos que de alguna forma envuelve o terminan por mitigar la voluntad del hombre y al mismo tiempo trata de controlarla. Es una película muy entretenida. Christine es uno de sus filmes más logrados de la década de los años 80 y sin duda un film a ser redescubierto por las audiencias.